admitiendo todos, ustedes ya saben que se van incorporando en la medida que van llegando. Así que bueno, hoy el tema que nos corresponde, bueno, primero ustedes ya deben saber que las clases que no di es porque estuve con el bendito COVID, así que bueno, me agarró con todo, me agarró con neumonía bilateral, con todas las cuestiones espantosas que tiene esta maldita enfermedad. Así que bueno, gracias a Dios estoy acá nuevamente con ustedes pudiendo dar clases, que es lo más importante, no dar a clases, sino que estar acá. Si bien dar clases es importante, pero bueno, lo más importante es poder darlas y poder hacer otras actividades. La verdad que es cuando uno transita la enfermedad, llega un momento que está por llegar a la bifurcación de estar todo bien o de estar todo mal, y bueno, a mí me tocó la bifurcación de estar todo mal. Así que, por suerte, gracias a toda la cantidad de remedios y antibióticos y corticoides y todo lo que hicieron, pudieron hacer que estuvieran bien y bueno, y ahora transitar el post con todos los cansancios que tengo. Así que bueno, vamos al tema que nos aboca hoy. Vamos a empezar a hablar de los que son las disposiciones testamentarias. Ustedes ya deben haber visto las clases de testamentos, deben haber visto la existencia de estos tipos de testamentos, la forma de los testamentos. Ustedes deben saber que los testamentos no tienen una forma en cuanto a la redacción de un testamento hológrafo, por ejemplo, sacramental, sino, si bien tenemos que cumplir las formalidades, pero las formalidades son muy pequeñas, es que esté escrito de puño y letra, firma y fecha, y todo el resto va a estar supeditado a la manifestación y a la voluntad del testador plasmada en un testamento. El testamento por acto público, lo deben haber visto también, ya IVA tiene más formalidades, pero no Hola, formalidades buen día. buen día, sino formalidades que nos van a obligar a hacer a los escribanos en la forma de cómo redactar y cómo llevar adelante esta escritura pública que va a ser el testamento en sí. Hago una pregunta, porque yo nunca más después los pude ver. Con el tema de los parciales, tranquilo, bien, no hubo ningún problema, ¿no? Bien. Perfecto, doctor. Perfecto. No, Aquellos que bien. lo pudieron dar, sí. En el caso mío, por COVID, no pude dar el primer parcial, por lo tanto estoy relegado a ir únicamente al integrador, ¿no? Claro. Pero bueno, pero más allá de que, bueno, sí, son cosas que no, los que estuvimos COVID nos hemos quedado fuera de muchas cosas, pero el resto, en cuanto a la modalidad, a la parte técnica, todo eso, no han tenido ningún problema. No, la verdad No, que no, no. no, Bueno, la me verdad que no. alegro, me alegro, me Y alegro. me permito, Bien. doctor, me permito sugerirle que Sí. si va a hacer una clase de 2 horas, particiónelo, porque usted tiene que descansar, que es la regla fundamental Sí, ya lo sé, post-COVID. ya me lo dijeron todos. Ajá. Sí. No, lo más probable, Le sugiero porque sinceramente, tiene recaídas, ¿eh? sí, no, ya sé si yo subo la escalera de la escribanía y parece que fui a correr una maratón. Y de hecho, por ahí se dan cuenta, pero por ahí hablo yo y empiezo a toser. Por ejemplo, ahora. No, voy a dar la clase, pero seguramente va a ser una clase de 1 hora y cuarto, más o menos. No va a ser hasta las 12, seguramente. Pero bueno, quería decirles eso, lo del parcial, ver, porque nunca más los pude hablar, quedarme tranquilos que pudieron hacer la parte técnica, bueno, después la parte de conceptual es otro tema, pero quería ver porque los parciales como los hago yo y no tuve respuesta, retroalimentación de ustedes, pero quería quedarme tranquilo con esto. Ustedes vieron que la respuesta y todo, cuando terminan los parciales, se las muestra todas, con lo cual, dónde están los errores, hasta se los corrigen ustedes mismos cuando terminan el parcial. Pero bueno, seguimos entonces. Está muy Sí, bueno. sí. Bueno, seguimos entonces.
En cuanto a las disposiciones testamentarias, hay diferentes formas de disponer, siempre, siempre dentro del testamento, ¿no? La figura a partir de ahora es el testamento. Hay diferentes clases de disposiciones y hay formas que nosotros vamos a empezar a ver cómo disponemos cuando ustedes tengan que interpretar un testamento o tengan que analizar qué es lo que ha querido hacer el testador. Lo primero que debemos ver es si en el testamento hay una institución de herederos que va a producir este llamamiento a la herencia. En este caso, sin una asignación de una cuota específica, sin una manifestación minuciosa de lo que va a recibir, sino que recibe un todo, una vocación a todos los bienes que tiene en este caso el causante y que deja plasmada en este testamento. Por otro lado, vamos a poder recibir de la misma forma, en el mismo testamento, o en otro, o en el mismo testamento, una disposición testamentaria que sea un legado, una porción de la herencia, una cuota de eso, y cómo vamos a recibir ese legado va a estar plasmado también en ese testamento. En cuanto a la ley aplicable, lo primero que tenemos que saber es dónde se hace ese testamento. Hay que definir cuál es esta ley aplicable para saber la validez formal de ese testamento. Es decir, nosotros, nuestro ordenamiento va a corresponder la aplicación de la ley del lugar de otorgamiento de ese testamento, donde se firmó y donde se redactó. Entonces, la ley aplicable, la que tenemos, es del domicilio, como las otras sucesiones, acá no le vamos a cambiar nada, es del domicilio del testador vigente al momento del fallecimiento. Entonces, nosotros, como ley aplicable, vamos a mantener la ley del domicilio del testador al momento del fallecimiento. En cuanto a la interpretación de las disposiciones testamentarias, me olvidé de meter alguien. En cuanto a la interpretación de las disposiciones testamentarias, con el correr del tiempo, y ustedes van a ver que los casos de jurisprudencia aplicables que el doctor Posca les da y que son de lectura obligatoria, van a ver que las disposiciones, los testamentos, la voluntad del testador al momento de plasmar su voluntad, su última voluntad, pueden ser variables de las formas que cada uno quiera redactar. Ustedes seguramente han visto o en las clases les ha tocado, que seguramente casi seguro que lo vieron, que es el testamento de Gardel, de San Martín y de Belgrano, y se dieron cuenta las formas diferentes de redactar, como un testamento redactado por Belgrano, que le gustaba más la escritura, es un testamento donde él dice que es católico, apostólico, romano, toda una situación de cómo redacta, y él empieza a hacer una explicación y qué es, de dónde, y termina eso y dice, siendo esta mi voluntad, redacto, siendo este mi testamento, y ahí empieza el testamento, ¿entienden? Entonces, hay otras personas que en la forma de redactar, lo único que dicen es, dejo todos mis bienes a Juan. Y el juez tiene que interpretar que eso es un testamento. ¿Por qué? Y porque la realidad es que si uno agarra una hoja y le pone Ramos Mejía, 15 de junio del 2021, dejo todos mis bienes a Juan, lo firmo, y no es, no es del testamento más lindo, pero no deja de ser un testamento, ¿no? A ver un segundito. No deja de ser un testamento en cuanto a la interpretación de esta disposición testamentaria. Ahora, si hay una redacción también de un renglón, como estamos diciendo, dejo todos mis bienes a Periquita, podría ser, este es mi testamento
y es mi última voluntad dejar todos mis bienes. Y ahí el testador, en realidad, no está queriendo hacer un legado. En la interpretación del testamento, el causante, testador, lo que está haciendo es instituyendo herederos, porque dice, dejo todos mis bienes. No hace una manifestación pormenorizada de los bienes que tiene. Ahora, si el testador en el mismo testamento, cortito, sin mucha explicación, yo digo esto ¿por qué? Porque generalmente si hay un testamento donde está bien redactado, bien explicado, esto no va a pasar. Van a tener un testamento donde el causante va a decir, instituyo heredero a Juan, lego mi bien X a Pedro. Ahí no hay ningún problema, no hay una interpretación que traiga ningún tipo de confusión. Ahora bien, en los testamentos donde no existe, les digo porque yo soy perito acá en La Matanza, siempre lo digo, y me tocan a mí hacer las protocolizaciones de los testamentos hológrafos que se acompañan a los expedientes. Y una vez me tocó un testamento donde una señora decía que donaba sus bienes a otra persona. Entonces yo lo que le planteé al juez es que decía, miren, para mí no es ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque si está donando, debería haberse hecho por escritura pública. Y si está haciendo un testamento, debería decir que por lo menos dona para después de la muerte o diga algo para después de la muerte. No en cuanto a la redacción y que no diga nada. ¿Entienden? Entonces, fíjense cómo el juez me dijo que no y que él interpretaba que era un testamento. Listo, si él interpreta que es un testamento y me dice que es un testamento, ya está. Yo lo que necesitaba en ese caso era la manifestación del juez para saber que era un testamento. Entonces, en cuanto a la interpretación, las que quiera. A ver, pero en la donación, ¿no tiene que haber una aceptación? Claro, claro. Entonces, y no solamente tenía que haber una aceptación, sino que tenía que estar hecha por... Supongamos que se hayan equivocado y que no esté hecha por escritura pública, donde la gente dice, bueno, tipo un boleto de compraventa, esas cosas raras que se hacen. Igual está mal, pero ahí analizaríamos el contrato desde otro punto de vista y no desde el punto de vista de la figura del testamento. Entonces, el juez, teniendo en cuenta todas estas cosas y lo que usted ha manifestado, que es completamente donación, la persona ha querido dejar para después de la muerte. Yo no sé si ha querido dejar para después de la muerte. La realidad que en un testamento, cuando ustedes presenten un testamento y que nadie se oponga, el testamento va a caminar, va a seguir para adelante. El gran problema que van a tener los testamentos es cuando aparece una persona que se opone. Y ahí donde ustedes, como abogados, van a ver y van a tratar, dependiendo el lado donde estén, de interpretar o no que ese testamento es válido. Caso, el famoso caso que ustedes tienen que estudiar, de la famosa que ustedes se acuerdan, la bolsita de polietileno. ¿Quién se opone? Y no se opone el juez, no se opone la otra parte. ¿Por qué? Pensemos en esta forma. Yo soy sobrino de mi tío y mi tío es Fortabat, mi tía era Fortabat, y le dejó un testamento a mi otro primo. Yo ya no tengo nada de esa herencia, o tengo algo. No, no tengo nada. Ahora, si yo intento hacer que ese testamento sea inválido y en jugarme, me juego a tener una herencia multimillonaria. Entonces, ¿qué hago? Trato de buscar cualquier posibilidad para poder hacer que ese testamento no sea válido. Y ahí es donde empezamos, que está escrito en una bolsita de polietileno. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cumple con los requisitos? Sí. ¿Por qué? Porque tiene la ficha, perdón, la firma, la fecha y de puño y letra. ¿Cumple los 3 requisitos? Es testamento. El testamento empezó a escribir la persona, entonces hay una captación de la voluntad en cuanto a que la persona es manifiesto que empezó a escribir con una lapicera azul y terminó escribiendo con una lapicera negra.
¿Y dónde estás? Me quedé sin tinta. Ahora, el gran problema que tenemos con esto, en cuanto a la interpretación, ¿cuál es? Que no podemos llamar a las partes para ver qué quiso poner. Salvo que tengamos, como digo siempre, la bola de cristal y hablar con los espíritus, no podemos hacer absolutamente nada. No podemos preguntarle qué quiso decir. Ese es el gran problema del testamento, que no deja de ser un acto jurídico. El gran problema que tienen, y cuando ustedes vean la definición del testamento, es un acto jurídico, bla, bla, que empieza a tener efecto después de la muerte. Mientras tanto, es una redacción nada más. Comienza a tener efecto el acto jurídico con la muerte del que lo redactó, contrariamente a todo acto jurídico. Vamos a poner el ejemplo, un poder es un acto jurídico, bla, bla. ¿Cuándo caduca? Cuando muere. Listo. El testamento lo escribo mientras estoy vivo. Mientras estoy vivo escribo el testamento, no tiene ninguna validez. Acá nada, 0, 0, 0, no sirve para nada. Me muero y el testamento es válido. Escribo el testamento, sigo vivo, lo revoco, me muero y el testamento no sirve para nada. ¿Entienden? Entonces, es un acto, por eso siempre dice, un acto de última voluntad con validez post-mortem. A partir de ahí es donde va a tener la validez y la interpretación de ese acto de última voluntad. Yo siempre digo que el abogado que va a intervenir en el testamento, primero les digo, para que ustedes digan, ¿para qué voy a hacer un testamento por hológrafo si la persona lo puede hacer? Sí, lo puede hacer de puño y letra, perfecto, pero no estaría mal que ustedes le redactasen el testamento, se lo imprimen y le dicen, señor, señora, usted tiene que copiar este testamento. ¿Para qué? Para que no haya problemas, que no haya problemas de interpretación, problemas con nadie que pueda después atacar ese testamento. Y la persona se queda tranquila, vive su vida, pero sabe que después de su muerte se va a cumplir su voluntad. Con lo cual, la intervención que va a tener el abogado es asesorar en la forma del testamento y una vez que está redactado, leerlo y decirle, bueno, que tenga los cuidados necesarios para conservar ese testamento. Ahora bien, cuando ustedes asesoren, y esto no lo digo porque soy escribano y se los aseguro, cuando ustedes asesoren y que pueden cobrar por ese testamento que quieren hacer, deben haber visto el otro día que cuando el testamento por acto público, al escribano le pueden acompañar una minuta de lo que quieren hacer, con lo cual la minuta puede provenir de la redacción y el asesoramiento que otorga un abogado para el testamento. Y ustedes dirán, sí, y gasta plata en un testamento por acto público, ¿o no? No viene la pregunta de Maduro esa. Usted dice, sí, pero yo lo asesoro, le cobro, y la persona hace el testamento gratis. Es así. ¿Bien? Con una diferencia, ese testamento para después hacer la sucesión tienen que protocolizarlo, con lo cual sí o sí pasa por el escribano. ¿Entienden? Sí o sí, antes o después, el testamento pasa por un escribano. O lo pasa cuando lo hacen por acto público, o pasan cuando llega el momento de donde el juez ordena la protocolización del testamento hológrafo. Y sale lo mismo, pagan lo mismo. No es que de una forma pagan una cosa y de otra forma pagan otra. ¿Me explico? Entonces, acá, tranquilamente, ustedes pueden asesorar a su cliente, pueden redactarles el testamento y llegar a la notaría con un testamento redactado por el abogado. A mí no me cambia nada, lo único que hago es decirle, mirá, pasámelo por Word, lo adapto a mi protocolo y ese testamento es el testamento. ¿Quién lo redactó? Yo no lo redacté, lo redactó la persona. De hecho, si a mí me traen una minuta, digo que me trajeron una minuta y acompaño la minuta al protocolo. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en cuanto a la interpretación de los testamentos, como dijimos anteriormente, la evolución
jurídica y la evolución jurisprudencial ha hecho que los jueces interpreten el testamento siempre con la voluntad de que el testamento siga adelante y que las cláusulas que están plasmadas en el testamento se cumplan y ese testamento se pueda llevar adelante. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan? Yo en este cuatrimestre ahora perdí mucho la noción de cuándo, si hablé ahora o en el otro. Pero cuando nosotros hablamos siempre de herencias vacantes, donde el Estado se queda, entre comillas, un bien por un principio de res nullius, donde no puede haber una herencia, perdón, no puede haber un bien que no sea de nadie. Los bienes que no son de nadie, ¿de quién son? Del Estado. Esto también está relacionado con las particiones de la herencia, donde se tienen que dividir en fracciones y no en números decimales. ¿Por qué? Porque hay números de partición, un bien entre tres coherederos. Si lo dividimos en números, con porcentuales, nunca vamos a tener un entero. Vamos a tener 33 con 33, 3, 3, 3, 3, y ese 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 es del Estado, con lo cual seríamos condómino del Estado. Si nosotros hacemos la partición y mandamos a inscribir un tercio, un tercio, un tercio, un tercio más un tercio más un tercio, da 3 tercios, lo dividimos y pasa a ser que un entero. Con lo cual, de esa manera, tenemos esta forma de partir. Por eso, en este caso, los testamentos y la forma y la interpretación va por este lado de decir, bueno, no lo perdamos, no hagamos que caiga el testamento, y en cuanto a la vacancia de herencia, si un testamento no es válido, el bien queda para el Estado. Y volvemos a esto, el 90%, salvo ahora que por ahí no, pero el 90% en general de los alumnos, cuando hablamos que es preferible que un bien se lo quede una persona con un testamento o el Estado, y el 90% dice, no, prefiero que se lo quede la persona. Nadie quiere o manifiesta que el bien pase a las arcas del Estado, salvo que acá alguno me diga lo contrario. En general, todos los alumnos prefieren que un bien se lo quede una familia y no se lo quede el Estado. Si hay alguien que opine lo contrario, me lo dice, y yo hago con esto estadística, porque vengo haciendo estadísticas hace años, y nadie, o uno en una clase acá, porque somos pocos, somos 37, pero en las clases presenciales, uno en 100 decía, no, yo quiero que vaya a las arcas del Estado. Haciendo una pausa, no volvemos a las clases todavía, es una cosa rara, están volviendo todos, menos nosotros. No, es algo muy raro todavía que las universidades no podamos volver a la presencialidad. Yo espero y anhelo completamente que el cuatrimestre que viene volvamos a la presencialidad, porque no las voy a seguir dando, doy lo mejor, todos damos lo mejor, pero el alumno aprende mucho más presencialmente que por a través de este sistema, completamente. La interacción con el alumno es completamente diferente. Aunque ustedes estén contentos como alumnos, aprueban mucho más con multiple choice de la forma que estamos tomando que un parcial normal y presencial. No porque nosotros seamos malos, sino porque la realidad es que hay un porcentaje importante, que lo sabemos, que el parcial lo hace con libro abierto, entonces es muy, muy difícil de controlar eso, que va en detrimento de su conocimiento, pero bueno, no importa. Yo fui alumno y sabemos que el alumno al momento de aprobar va a utilizar todos los medios que tenga a su alcance para aprobar y sacarse el parcial de encima. Bien, ¿Qué le iba a decir, seguimos. doctor? Sí. El doctor Martínez de la clase de consumidor decía que se está hablando para volver ahora en agosto a la presencialidad.
Se está hablando ahora para volver, pero ustedes ya no, con nosotros estoy hablando, ¿eh? No, ya con nosotros no, porque ya terminamos ahora en julio, pero para el segundo Claro, cuatrimestre volver. claro, ojalá, ojalá. Yo la verdad que si bien, no les voy a mentir, si bien es muchísimo más cómodo este sistema para nosotros y para ustedes, terminamos la clase, cortamos y yo estoy acá en la escribanía y no me tengo que venir desde Lomas, ustedes no tienen que ir hasta Lomas, la verdad que como sistema es un sistema cómodo, cómodo, pero la realidad es que ninguno de los que estamos acá eligió este sistema, si no hubiésemos ido a la universidad siglo XXI. Es la realidad. Yo no elegí darles clases a ustedes por a través de esto, lo hago para poder seguir y que no se pierda, pero la realidad es que a mí me parece que el conocimiento y la transmisión de ese conocimiento en forma presencial es completamente diferente. Se los digo también de esta manera y no es para criticarlos. Yo, como ustedes, estamos sentados y lo que pasa alrededor de esto, miren, acá lo único, ustedes tienen esta camarita, pero alrededor de esto pasan otras cosas. A ustedes les pasan sus hijos, su familia, su esto, el perro, por atrás le preguntan algo, viene uno, ustedes están sentados y le preguntan algo, miran al otro, le hablan. No, entiéndanme por favor, no es crítica, pero es lo que pasa. Entonces, se desconcentran y por ahí yo sigo hablando y ustedes están en otra situación. En la presencialidad pasa, sí pasa, mucho menos, mucho menos. No van a tener ahí a la familia que le pregunte, mamá, papá, ¿dónde dejé? No le va a pasar eso. Acá pasa eso. Me ha pasado acá en este cuatrimestre con ustedes, una persona casi durmiendo, ustedes lo vieron, bueno, es raro todo esto, es raro. Pero bueno, continuamos. Entonces, vamos a tener en cuanto a las disposiciones testamentarias, las formas de cómo van a ser esas modalidades. Las modalidades básicas que vamos a tener son la condición, el plazo y el cargo. En cuanto a la condición, y va a tener lugar cuando las partes subordinan la adquisición o la resolución de un derecho futuro e incierto, ¿no? Aplicado esto a los testamentos, es cuando se subordina a este acontecimiento de un hecho incierto y futuro la consolidación del llamamiento hecho por el testador de la herencia o el legado. Esta condición suspensiva nos puede traer aparejado situaciones que sean o nos lleven a la nulidad de ese testamento o nos permitan hacer ese testamento en sí, donde podemos hacer que esa condición de aceptación del testamento o de aceptación haga que sea aplicable por una condición, ¿no? Decir, bueno, hereda si sucede tal cosa. Eso hay que analizarlo muy bien. Yo siempre soy proclive a manifestar que los testamentos, en cuanto se empiezan a poner condiciones, lo único que pueden llegar a hacer es generar que ese testamento sea, esa cláusula, porque después vamos a ver, esa cláusula sea considerada inválida. Podemos llegar a ver esto. En cuanto al plazo, donde se va a exigir la extinción del acto jurídico que pueda quedar diferida a un vencimiento de un plazo, de este acto o hecho futuro que puede ser necesario, a diferencia en este caso de la condición, el plazo cierto o incierto, vamos a decir que va a ocurrir, va a acontecer, no va a quedar supeditado a la nada misma. Cuando yo puedo hacer un legado donde yo, en este legado,
es al fruto de una cosecha, no podemos estar seguros de lo que va a pasar con ese legado. Diferente es si nosotros planteamos un legado de cosa cierta, donde ya sí vamos a tener. Si yo planteo que vamos a recibir dentro de un plazo una cosa que sea incierta, podemos recibirla o no recibirla. Con relación al plazo resolutorio y en cuanto a la aceptación, tampoco podemos plasmar en cuanto a los plazos y bueno, una persona tiene que aceptar un testamento en tanto tiempo. No, yo lo acepto o no lo acepto el testamento, porque ustedes tienen que saber que el testamento puede ser aceptado o no. Y ahí es donde va a venir después en cuanto a esto de la sustitución de los testamentos. Y vamos a ver qué pasa cuando una persona acepta el legado, acepta esa herencia que no, y en caso de que no la acepte. Entonces, por otro lado, tenemos el cargo. El cargo va a ser una obligación accesoria que va a estar puesta por el testador, que se la va a imponer al heredero, se la va a imponer al legatario. Por ejemplo, impongo a mis herederos el cargo de hacer, no sé, una misa el día que me muera. Eso es un cargo, ¿entienden? Y es ese cargo, o hacer una misa al año de que me muera, porque por ahí me muero y los herederos o el legatario nunca se enteró que tenía ese testamento, ¿no? Entonces fíjense que yo lo puedo decir, bueno, el día que me muera que hagan tan cosas, o puedo pedir que se me creme, se haga incinerar mi cadáver. Ahora, yo tengo que saberlo eso. ¿Qué pasa si yo no lo sé? Ahora, ¿qué pasa si la persona la entierran, después aparece ese testamento? Vamos a tener que sacar, ¿por qué? Porque tenemos el cargo de incinerar el cadáver y esparcir las cenizas en algún lado. ¿Entienden? Entonces, eso va a depender de cuándo reciban este testamento. En cuanto a la institución de heredero propiamente dicha, como concepto básico, es cuando el testador va a designar a su sucesor como título universal. Esta definición a título universal es porque va a recibir y lo va a suceder en la universalidad de todos los bienes, o en el caso de que lo haga con un coheredero, en una parte alícuota. Bien, esta parte alícuota va a tener una eventual posibilidad del todo, porque si yo instituyo herederos a Juan y a Pedro, los estoy instituyendo en qué partes, si bien no lo estoy diciendo, porque siempre hay que saber que uno puede no manifestar y no decir nada de esta alícuota. Si yo instituyo a Juan y a Pedro, ¿cómo lo estoy instituyendo en la interpretación? ¿Cómo lo estoy haciendo? Pregunto. Instituyo a Juan y a Pedro. Después, 50% cada uno. exactamente, ahí está, en partes iguales, al 50%. Ahora, Juan dice que no quiere aceptarlo. Pedro, ¿qué hace? La vocación del todo la tiene, acrece. ¿Por qué? Porque son herederos instituidos y uno no quiso, entonces acrece. Ahora bien, después lo vamos a ver también cuando veamos esto, pero les quiero marcar la diferencia. Cuando hago un legado donde vamos a poner este mismo ejemplo, vamos a plasmar que el testador tiene dos casas exactamente iguales, dos dúplex. Entonces, instituye herederos a Juan y a Pedro en partes iguales, perfecto.
los herederos se ponen de acuerdo y les queda la casa a 1, la unidad funcional A, y a 2, la unidad funcional B. Perfecto, se plasmó, se partió la herencia, se dividió y a cada uno le quedó en su haber, en su patrimonio, una unidad funcional. Hasta ahí estamos bien, le queda unidad funcional A y B. Si yo no quiero o no acepto esa herencia, le puede llegar a quedar las 2 unidades funcionales. ¿Estamos? Es lo que dijimos antes. Ahora, si yo ese mismo testamento, en lugar de instituir los herederos, le digo, le dejo la casa a Juan la A y a Pedro la B, si Juan no quiere o no puede aceptar esa herencia, a Pedro no le quedan las 2 casas, le queda la B y la A al Estado. Fíjense cómo una mínima redacción cambia todo. Es completamente diferente. Instituyo heredero y no tengo la vocación al todo. ¿Estamos? En cuanto a la institución de herederos como al legatario, lo venimos diciendo, pero es como lo reitero, solo puede estar hecha por testamento y no debemos dejar lugar a que haya una posible duda sobre la identidad de la persona. Si yo quiero dejarle un testamento y digo, quiero dejarle instituir heredero a mi único sobrino o a mi sobrino Juan, y después nos damos cuenta que la familia a todos los sobrinos le ponía Juan porque era tradición. ¿A quién se lo dejó? Pero Juan le decían a uno solo. A Juan Pedro le decían Pedro, ¿por qué? Porque al otro Juan Manuel le decían Juan, para no decir a los dos Juan. Y la persona grande se quedó con esto, de que mi sobrino era Juan, y el otro sobrino también se llamaba Juan. ¿A quién le estoy dejando el testamento? Voy a tener que hacer una interpretación. ¿Y ahí qué hacemos? Y uno que diga, no, mire, a nosotros, esto existe, ¿eh? No, esto no es que estoy diciendo, son casos reales. Entonces, viene Juan Manuel, que le decían Manuel, y Juan Pedro, que le decían Juan. Entonces viene Juan Manuel y dice, mire, yo soy Juan Manuel, pero el otro, a él le decían Juan. Eso en el caso que venga el sobrino y quiera manifestarlo. Ahora, si es al revés, si el sobrino dice, no, pará, yo quiero quedarme con parte de la herencia, ¿qué hacemos? Y en la interpretación, a mi criterio, van a tener que dividir la herencia en los dos. Porque son Juan. No hay en este testamento posibilidad alguna de poder interpretar y existen dudas en cuanto a la identidad de persona. Y eso es un error en cuanto a la redacción de eso. Volvemos a lo que dijimos hace un ratito. ¿Podemos interpretar preguntándole a qué Juan le quiso dejar? No. Ahora, si en el testamento puso Juan y el número de documento, no existe dudas. Porque yo puedo equivocarme en cuanto al nombre, pero si el número de documento corresponde a Juan, no puede aparecer el otro sobrino y decir, no, pero me quiso poner a mí. No, porque puede haberse equivocado y puede existir un error en la forma del testamento, sí, subsanable por la manifestación del juez. Entonces, en este caso, la interpretación y la duda queda de lado. Lo que también tenemos que tener en la institución de herederos es que la individualización del heredero debe ser inequívoca, no debe dejar lugar a dudas tampoco en la persona que está instituida, y lo mejor, volvemos a esto, es decir, el nombre completo de la persona, si es que nosotros podemos estar dentro de eso, que se pretende instituir, o el nombre de la razón social que queremos plasmar en el testamento. ¿Podemos poner en un testamento una institución de herederos y un legado? Sí, donde yo lo único que hago es instituyo heredero a Juan con todo lo que tengo, no me importa, no analizo si yo voy a
cambiar estas disposiciones, no por testamento, sino por algún tipo de otros actos. ¿Cómo hago para cambiar una disposición que no sea por a través de un testamento? Y, por ejemplo, si yo tengo un bien que está dentro de mi acervo hereditario, tengo 14 bienes, y le instituí heredero a Juan, como pusimos el ejemplo anteriormente, y ese bien lo vendo, y a Juan le van a quedar 13 bienes. Y así, y así, y así sucesivamente hasta el momento donde yo decida qué hacer con mis bienes, siempre antes de que yo fallezca. Ahora, si yo instituyo, hago una institución de un legado, o hago un legado, mejor dicho, y, y, y desaparece, no le queda nada, quedó fuera de ese testamento. Ahora, tranquilamente puedo eso mantenerlo, donde digo, bueno, le lego el auto a María. Ese legado se le entrega a María, María no acrece nada de ninguna otra forma, se le entrega el auto y todo el resto va a parar ¿a quién? Al heredero instituido en el testamento, que no existe otra forma de hacer esta manifestación de institución o de heredero o de legados. Bien. El código a nosotros no nos va a exigir una forma, como dijimos anterior, solemne ni sacramental para instituir al heredero en el testamento. No es lo que dijimos anteriormente, no va a decir que tiene que ser instituido de acuerdo al artículo 2500 del Código Civil y Comercial, no. Con una frase como la que dijimos, siendo esta mi última voluntad, deseo que todos mis bienes sean de XX, eso va a ser una institución de herederos. No va, esta interpretación de los testamentos va a ser en favor de esto, en favor de que las cláusulas hagan que el testamento confirme la voluntad le confirme la voluntad del testador para después de la muerte. No va a haber, en este momento estoy hablando, ustedes saben que todo esto es gracias a la jurisprudencia. Si la jurisprudencia empezara a cambiar y decir, no, el testamento no dice la forma, y vamos a empezar a tener que la gente en sí, así como la gente no hace testamento, porque la realidad es que en nuestro sistema jurídico la gente no es proclive al testamento, trata de hacer todo antes de llegar a un testamento, hace una donación, una venta simulada, una cesión de derechos, menos un testamento. ¿Por qué? Y porque la realidad que el testamento lo único que hace es mantener la última voluntad, no evita ninguna sucesión. Y ustedes saben, y si no lo saben se los digo, la transmisión dominial por causa de muerte es la más cara para hacer para las partes. Es mucho más cara hacer una sucesión que una compraventa o una donación. Ahora, el testamento no evita eso. El testamento lo único que hace es plasmar la voluntad para que después de mi muerte los bienes vayan en esas personas. Bien, pero seguimos. ¿Puede existir, como dijimos, la concurrencia entre herederos testamentarios y legítimos? Sí, sí. Yo instituyo un heredero siempre y cuando no afecte a la porción legítima de los herederos legitimarios, herederos forzosos. ¿Puede darse? Sí, tranquilamente. Entre los herederos forzosos y los testamentarios no va a haber ningún tipo de inconveniente, siempre que no afecte. Y si afectara, van a tener que o ponerse de acuerdo o hacer alguna acción de reducción para que las porciones sean de acuerdo a lo que dice la ley para los forzosos y el remanente al heredero instituido. Sabemos que si existieran herederos forzosos, la porción disponible de acuerdo al testamento va a ser de una disponibilidad de un tercio del patrimonio.
Existiendo los herederos forzosos, yo puedo disponer de un tercio a quien yo quiera. Van a tener que hacerle la entrega o en caso de que sea un legado, la entrega del legado a los herederos, y si no, hacer, como dijimos antes, los herederos instituidos, ya sea en forma legítima o herederos instituidos por a través de testamento, van a hacer correr de la misma manera en la inscripción de los testamentos. Perdón, inscripción de los bienes. En cuanto a la sustitución de los herederos, hay sustituciones que están prohibidas, hay sustituciones que están prohibidas tanto para el testador. Hay una sustitución vulgar que la van a ver en el código, perdón, en el programa, que es la sustitución que nosotros tenemos como permitidas. Hay, por ejemplo, yo no puedo hacer que un testador yo como testador instituyo a un heredero y que a su vez de ese heredero tiene otro heredero. Voy de nuevo porque sonó medio raro. Yo instituyo a Juan como heredero mío y a su vez a María como heredera y sucesora de Juan. No puedo hacer esto. Yo tengo que instituir heredero a una persona. Después vemos qué pasa, pero no puedo yo crear la cadena sucesoria que de Juan hereda María, y María no tiene nada que ver con Juan. ¿Entienden? Entonces, eso está prohibido. No puedo, y no va a ser válida esta disposición, por la cual el testador llame a un tercero a recibir lo que reste de la herencia al morir la persona o el heredero o el legatario instituido. No significa que esto va a perjudicar a los herederos instituidos. No, lo que no va a hacer es el remanente de esto no se va a continuar. Es decir, el primero que está instituido va a recibir los bienes. Ahora, si no llegó a recibir y hay un remanente, no es que va a recibir el que él nombró como heredero. Diferente, muy diferente, es cuando nosotros hablamos de una sustitución que la permitida o la sustitución denominada como sustitución vulgar de nuestro código. ¿Qué significa? Yo tengo la facultad de instituir en heredero a un legatario en forma sucesoria. ¿Me entienden? No estoy afectando, yo digo, instituyo, no importa, ahora no vamos a poner ejemplo de cosas, vamos a poner, instituyo, heredero o legatario a Juan. En el caso que Juan no quiera o no pueda, instituyo heredero a Pedro. En el caso que Juan no quiera o no pueda, instituyo heredero a María. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo una cadena de instituciones donde si el primero no quiere, va el segundo. Si el segundo no quiere, va el tercero. Y así sucesivamente en la cadena. Pero no estoy haciendo otra cosa que manifestar mi última voluntad, instituyendo y que esa persona tenga alguna condición o no, y haya un remanente de que si acepta una parte, acepte la otra. No, voy con todo, a Juan. Juan no quiere, puede no querer una herencia, sí, está en su derecho, es raro, pero puede no querer. Dice, no, yo no quiero nada, no quiero. A ver, existe gente que manifiesta, yo no quiero saber nada, no me interesa nada, no esto, bla, 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 no me interesa. ¿Por qué? Porque por ahí la persona instituyó heredero cuando eran amigos, pareja, la frase que ustedes quieran, quedó ese testamento, nunca lo revocó y después se pelearon a muerte. Y la persona dice, a mí no me interesa recibir nada de esta persona. ¿Puede darse? Sí, puede darse. Si la persona instituyó
a otro con una sustitución vulgar, no pasa nada, yo no quiero, me presento en la sucesión, yo como el continuador, y le digo, miren, yo soy el continuador tengo el testamento donde el heredero instituido antes que yo no aparece, no quiere, lo citamos, se presentan las asociaciones y a mí no me interesa nada. Bueno, no me interesa nada, listo, entonces, ¿es una sustitución vulgar? Sí. ¿Es permitida? Sí. Perfecto, usted va a ser el beneficiario de este testamento. Es sencillo, no pasa nada. Bien. Después vamos a poder hacer también lo que es un fideicomiso para que queden todos los bienes y que el testador pueda disponer en un fideicomiso de toda la herencia, una parte indivisa o bienes determinados, establecer instrucciones que se puedan dejar al heredero o al legatario. ¿Para qué? Para que se mantenga ese patrimonio y se maneje en una forma fiduciaria y se controle qué se hace con esos bienes. La realidad, al único fideicomiso que conozco que yo conozco, no significa que no se utilice, ¿no? En cuanto se manejan con tiempos, con plazos para cumplir, con condiciones del fideicomiso. El único testamento de fideicomiso que conozco, y no lo conozco en la redacción, pero sé que está, es el de Lázaro Báez, que hizo un testamento con un fideicomiso para los hijos. No sé exactamente qué es lo que tiene, pero sé que es el único que hizo. Bien. Después seguimos con lo que es legado. ¿Qué es un legado? Es una disposición también testamentaria por el cual el testador va a realizar y va a atribuir un parte de patrimonio a una persona determinada. El beneficiario de esto, en lugar de llamarse heredero, se lo llama legatario. Estos legatarios van a llegar a la sucesión a un título singular de los bienes que cada uno, según el testamento, les va a atribuir. Es diferente la función que tienen de los herederos. ¿Por qué? Porque como son sucesores en los bienes, el cumplimiento que va a pesar sobre las cargas de la herencia es diferente. Los herederos, en contrario a los legatarios, tienen una función diferente, tienen una liberalidad hecha por el testador que recae sobre bienes particulares y ya los legados, los bienes que recaen sobre los herederos los van a tener los herederos. Y los bienes que recaen en los legados, hasta que no se paguen las deudas, no se le van a poder pagar esos bienes que los legados tienen. Es decir, ¿se acuerdan que cuando vimos lo primero que se hace en una sucesión es pagar las deudas? Una vez que se pagan las deudas, recién ahí se dividen los bienes. Por eso, a principio del cuatrimestre, hablábamos que nosotros en una sucesión no somos mero liquidadores de los bienes del causante. Pagamos todo. De lo que queda, lo liquidamos. Por eso no hay una continuidad en la persona, sino en los bienes. Bien. Hasta hoy, hasta ahora, hemos visto hasta legados. El sábado vamos a continuar. Yo les voy a pedir que ahora anoten nuevamente los nombres de todos ustedes al costado y así ya después damos por finalizada la clase. Les pido entonces que anoten el nombre del DNI, que eso lo copio y nos queda después. Y ya el jueves que viene nos vemos nuevamente. ¿Van anotándose? Ahí está. Perdón que no hice, les pido disculpas. ¿Preguntas?
¿No? Gracias, profesor. Muy buena clase. Janina quiere preguntar algo. Siegler. No. No, ahí está. Se acercó, dije, quiere preguntarme. Profe, Sí. Natacha. profe, Sí. ¿cómo? Sí, en el testamento hológrafo, la firma, ¿cómo se prueba? ¿Con un perito y qué documento se puede traer como para...? Bien, buena pregunta a partir de la modificación del código del 2015. El anterior al código, le digo porque pasaba esto, cualquiera presentaba un testamento y decía que era un testamento de Juan, el testador. Llamaba a dos personas que decían, sí, es la firma de Juan, y no era nada, se hacían testamentos de cualquier cosa. A partir de la modificación del código, es un requisito obligatorio que el juez llame a un perito y haga la pericia sobre el cuerpo de escrituras, obviamente del testamento, más todo lo que el perito considere que tiene que peritar. Es decir, autoriza a pedir, ¿vieron cuando ustedes hacen la firma en cualquier lado? No sé, a la universidad. Yo sé que estudié en la universidad, digo, bueno, oficio a la universidad que me envíen las firmas de, no sé, digo cualquier cosa, el pedido para ser alumno. Oficio al banco para que me manden la solicitud de tarjeta de débito. Hoy en día es muy fácil hacer esto porque todos estamos en el sistema y todos tenemos alguna firma en algún lado. Antes no era tan fácil decir, che, y la persona no tiene banco, no tiene nada, ¿y cómo saco? Y bueno, no existía esa posibilidad. Ahora, contestándole exactamente a la respuesta a Natacha, obligatoriamente se necesita hacer un peritaje de la firma del testador. ¿Le quedó contestada, Natacha? Sí, muchas gracias, profe. Por favor. ¿Alguna otra? ¿No? Profe, Bueno, profe, sí. perdón que vuelva a molestar. No Eso molesta, ¿eh? Estamos en rige clase. igual aunque la firma se haya hecho antes de la reforma, ¿no? Se aplica No igual. entiendo. Sí, Claro, sí. si el Sí, el tema testamento no es cuando es... se hizo, sino la validez de cuándo, la persona fallece para hacer la sucesión. Ahora, le puedo asegurar que hoy en día los jueces lo que tratan de hacer, sea cual sea la fecha, utilizan y piden un peritaje por la firma del testador, ¿eh? Genial, muchas gracias. Por favor. Estoy guardando la clase 17 del 6 del 21, ¿no? Bueno, esperen que vuelvo. Listo, nos vemos entonces, se verán con la doctora el sábado y nosotros nos vemos el jueves. Se habrán dado cuenta que el link es el mismo de siempre. Yo ahora después le voy a borrarlo el de la fecha y entramos siempre al mismo link. ¿Les parece? Cualquier cosa que llegara a pasar, yo anoto ahí en el aula, siempre trato para que no ponerlo un ratito antes, 10, 15 minutos antes para que sepan. Si no es así, el link es el mismo de siempre. Ahora le voy a borrar la fecha para que quede el mismo link. Que tengan muy buen día. Igualmente.